Ayer compré esta Biblia donde nos ilustra las historias de lo que llamaríamos el Viejo Testamento y Nuevo Testamento hasta el libro de Hechos con imágenes. Y lo considero significativo porque cuando uno estudia la Biblia natural, ¿ves? La Biblia que prácticamente tenemos, pues tenemos historias sobrenaturales. Historias como una nación saliendo de Egipto frente al Mar Rojo y el mar se dividió en dos y la nación caminó hacia su libertad por tierra seca. Tenemos historia donde un árbol en el monte Sinaí encendido en fuego y no se quemaba. Tenemos historia donde una mujer, Eva, hablando con una serpiente. Tenemos historia donde una persona montada en una burra, la burra paró, él le pegó y la burra le habló diciéndole: ¿por qué me pegas? ¿No ves al ángel que está frente a mí? Y si tal vez nosotros tuviésemos imágenes, ilustraciones que nos ayuden a entender una historia y su significado, y tal vez nos dijeran: en esta historia Eva simboliza o representa esto y la serpiente representa esto. Tal vez nos dijeran: en esta historia la burra, el ángel y Balaam representan esto. Tal vez en la historia el árbol encendido, la zárzara, representa esto. Moisés representa esto. Y Yahweh, el Dios del pueblo de la literatura, representa esta verdad, principio y ley para este pueblo. Entonces, tal vez conociéramos mejor el poder y valor de imágenes, porque contienen mucho significado. Y por eso, por los años que llevo comparando las historias, las historias de la Biblia sin imágenes, con entonces las historias que vienen del Oriente, como en muchos de los videos he hablado del Bhagavad Gita, el canto del Señor, una enseñanza, un poema espiritual, donde Krishna representa la imagen visible de Dios invisible. Y Dios es invisible en el contexto porque Arjuna, que representa al ser humano, es ignorante en su presente de Dios. Y por eso la iluminación, la revelación que a través de estos 18 capítulos en este poema se comparte la sabiduría divina para que él ahora reconozca y admire la realidad de Dios dentro de su ser. Y cómo a través de ese poema inspirado, cuando comparo Krishna, es Krishna, que en esta historia es como decir lo que leeríamos, lo que leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Nos dice allá: Cristo es la imagen visible, ¿ves? Visible del Dios invisible. Aquí en esta historia dice lo mismo. Krishna es la imagen visible a Arjuna de lo que Arjuna desconocía. La realidad universal, presencia como ley siempre absoluta, la fuerza divina, Dios, la cual Arjuna en el contexto era ignorante. Y cuando uno comienza a ver las historias y las imágenes, uno puede ver como en esta imagen, como Krishna matando a una persona, que eso espiritualmente hablando nos enseña. También podemos comparar esta otra imagen. Vemos caballos de diferentes colores. ¿Qué los caballos en esta historia representan? Porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6, vemos los jinetes del Apocalipsis y vemos estos 4 caballos, uno blanco, uno negro, uno amarillo, uno rojo, que cada uno representan algo diferente en la historia. Cuando conocemos el origen de enseñanzas espirituales que antecede por miles de años en tradiciones orales y cientos de años en literatura escrita,
a las historias, ¿ves?, con las cuales nosotros estamos familiarizados, que llamaríamos las historias del pueblo judeo hebreo, entonces podríamos ver el significado que las imágenes contienen. Y te comparto de esta imagen, porque esta imagen es como decir, las enseñanzas espirituales desde el Oriente quieren enseñar de lo que sucede dentro del hombre. Una realidad es el mundo y cómo el mundo opera, pero el énfasis para el crecimiento espiritual, que tiene que ver con el entendimiento del ser natural y cómo necesita entender su ser emocional, sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, sus sentimientos, sus ambiciones y cómo el mundo en su exterior influencia todas esas realidades. Históricamente, desde el Oriente, han creado imágenes para enseñar esas verdades que son invisibles, porque nadie de nosotros puede ver los pensamientos de una persona. Nadie puede ver las emociones y los deseos de una persona, pero sí podemos ver las acciones de las personas. Y basado a las acciones, cómo hacen lo que hacen, cómo dicen y ejecutan su vida, demuestran estas realidades, demuestran las fuerzas internas, demuestran los espíritus, demuestran los pensamientos que están gobernando la mente. Y por eso esta imagen, cuando la miramos, ellos personifican en una historia lo que es la envidia, personifican lo que es la lujuria, lo que es no tan solo el orgullo, pero la avaricia, lo que es el enojo, la ira, la hostilidad. Y todo eso es el estado del ser humano ignorante de Dios. Y por eso en ese estado, ¿ves?, en esa naturaleza que nosotros en la Biblia la llamamos la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa. En ese estado, ¿ves?, está esclavo, ¿ves?, está esclavo a esta condición. Y la salvación, su libertad, está en que Dios se forme en su ser. ¿Y cómo eso sucede? ¿Ves? Cuando están en este estado, ellos lo llaman ese estado de la carne, de pecado, arraigado a los designios de la naturaleza pecaminosa, lo llaman el ser está ignorante de Dios. Vemos en los evangelios Jesucristo siendo crucificado y que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno que no sabe lo que no hace porque es ignorante, porque está cautivo en esta realidad en su vida. Y vemos lo significativo de estas enseñanzas espirituales y cómo ese cautivo se liberta cuando entonces es instruido por el Espíritu de la vida universal a través de un maestro. Y por eso vemos los discípulos que comienzan al crecimiento espiritual, a conocer de Dios, a conocer de su verdad presencia, a conocer de sus virtudes, cualidades, características, y en ese conocimiento de todo lo que Dios es en su presente, se transforma. ¿Ves? Vemos esa iluminación. Como decía, cuando vemos en el Nuevo Testamento historias como Mateo capítulo 17, Jesús en la montaña, Moisés, Elías, Moisés que representa las leyes, Elías, los profetas, y todo eso vemos ante la iluminación. Vemos a Jesucristo que estaba radiante ante ellos, ¿ves? Y cuando conocemos la historia y vemos las imágenes, podemos crecer en el entendimiento de una enseñanza espiritual universal, que Cristo, que el Espíritu de justicia, verdad, amor, paz, bien, esa buena voluntad se forme en uno, que la voluntad divina de Dios se haga la voluntad de uno. Cuando conocemos las historias, conocemos el poder de una imagen, podemos valorizar la gran enseñanza
para nosotros.